Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos aquí a su canal. Estoy aquí para darles una noticia o un anuncio y es que es sobre el documental de Dulce Nuevo México o los documentales de Dulce Nuevo México. Los estoy editando, no los he subido, no los he compartido, pero porque quiero avanzar de perdido cuatro de la, cuatro capítulos de la serie, porque pienso subir dos por semana. O sea, uno el principio de semana, ya sea el martes, y el otro el fin de semana, de 30 minutos. Y como es una serie muy larga, no me voy a aunque me voy a adelantar para eso, para que no me alcance, porque voy a seguir reeditando y actualizando los documentales que he estado recuperando y algunos los estoy actualizando. Como ustedes ven, en esta semana subí uno actualizado, perdón, y también les estoy arreglando algo el audio con nuevas imágenes, nueva edición, ya que como ustedes saben, yo aprendí, vaya, con tutoriales aquí mismo en YouTube a editar y todo esto. Esta es mi oficina, aquí trabajo yo y pues, yo hago todo, es por lo cual que muchas veces no subo muy seguido contenido, porque muchas veces cuando salía a investigación de campo, pues te vas un mes y regresas y no hiciste nada en un mes. Y también quiero decirles que la serie de Dulce estará, yo creo que el primer capítulo ya entre semana estará para ustedes. Comenzaremos con la Expedición Muro, que el primer capítulo. Como ahorita acabé este documental que les voy a presentar a continuación y también estoy trabajando al mismo tiempo en los videos de Dulce y en otro más de Universo Invisible, o sea que son tres al mismo tiempo. Pero está bien porque aprendo más y ahorita que estoy en casa por problemas de salud, no salgo, tengo mucho tiempo para aprender. No, viene mucho, así que ya no les quito más su tiempo, disfruten y una vez más disculpen por, por presentar algunos videos que algunos ya los vieron, pero créanme que lo hago para mejorar tanto el audio y la visualización. ¿Ok? Ahora sí me despido y que disfruten el siguiente comentario. Y gracias por su apoyo. Recuerden, háganse miembro porque de esa manera me ayudarán a buscar más enigmas y más casos de alta extrañeza. Se despide de ustedes su amigo Antonio Cisneros y recuerden que lo paranormal será lo normal para nosotros, solamente que nosotros todavía no lo sabemos, nosotros la gente de a pie, pero alguien más sí lo sabe. Y otra cosa, siempre recuerden que el futuro es nuestro, de nosotros los seres humanos. Créanme, nosotros llegaremos, no se imaginan. Ya hay seres humanos, yo les aseguro ahorita que ya hay seres humanos. Uh, Realmente hay cosas bien extrañas que volarían la cabeza de las personas, pero van a salir muy pronto. Sobre todo, saben una cosa que quiero hablar de lo que se está descubriendo en la Antártida. Y volveré a hablar de los seres de tres dedos. ¿Ok? Vale. Disfruten el documental.
Amigos, varios de ustedes me han escrito del por qué no hablo de lo que está sucediendo con el exoficial David Charles Grush y su denuncia ante el Congreso y ante el Inspector General de este país. Hablo de los Estados Unidos de América. Primero, porque andaba en una investigación de campo en México, y la segunda es que cuando tomo un tema o hablo de un tema, me gusta profundizar y ver qué tipo de información puedo haber tenido o compartido con ustedes antes para volver a repasar. En este documental hablaremos un poco de la denuncia del exoficial David Charles Grush, pero iremos a lo que según mi información me lleva al génesis de la recuperación de naves no terrestres estrelladas en este país y otras recuperadas en el extranjero durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Para aquellos que no estén familiarizados con este caso de este exoficial Grush, los pondré en contexto sobre esta noticia. El titular de esta noticia, que por cierto fue muy difundida aquí en este país, habla de que un exfuncionario de inteligencia se había convertido en denunciante y ha estado proporcionando al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia amplia información clasificada sobre programas profundamente encubiertos, de los cuales poseen naves recuperadas y que algunas estaban intactas, otras parcialmente intactas y que eran de origen no humano o extraterrestres. La información que dio este exoficial es que esas naves han sido retenidas ilegalmente y no reportadas al Congreso de este país, como debería de ser. Además, David presentó también una denuncia alegando que ha estado sufriendo represalias ilegales por estas revelaciones confidenciales que ha estado haciendo ante el Congreso por primera vez. Otros funcionarios de inteligencia, tanto activos como retirados, también con conocimiento de estos programas a través de su trabajo en varias agencias, han proporcionado de forma independiente información muy similar y corroborativa, tanto oficial como extraoficial, y esto ha causado un revuelo mundial. Pero amigos, ¿quién es este exoficial David Charles Grush? Bueno amigos, él es un exoficial de combate condecorado en Afganistán. Es también un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, conocida por sus siglas en inglés como NGA, la Oficina Nacional de Reconocimiento por sus siglas en inglés NRO. También se desempeñó como representante de la Oficina de Reconocimiento ante la Fuerza de Tarea o Grupo de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados del 2019 al 2021. Desde finales del 2021 hasta julio del 2022 para el análisis de los ovnis y fue representante de ese grupo de trabajo. El grupo de trabajo se estableció para investigar lo que alguna vez se llamó objetos voladores no identificados u ovnis y ahora se denominan oficialmente fenómenos anómalos no identificados o UAPs. Amigos, el grupo de trabajo fue dirigido por el Departamento de Marina bajo la oficina del Subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad. Desde entonces se ha reorganizado y ampliado a la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios para incluir investigaciones de objetos voladores no identificados, ovnis, que operan también bajo el agua, también conocidos por nosotros como OSNIs, o objetos sumergibles no identificados. Este exoficial David Charles Grush ha dicho ante el Congreso que las recuperaciones de fragmentos parciales y hasta vehículos intactos se han realizado durante décadas, hasta el día de hoy, por parte del gobierno, sus aliados y contratistas de defensa. El análisis ha determinado que los objetos recuperados son de origen exótico, o sea de inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de algún origen desconocido. Según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas. Al presentar esta denuncia, David Charles Grush está representado
por un abogado que se desempeñó como inspector general de la comunidad de inteligencia, por sus siglas en inglés como ICIG. No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas, dijo este exoficial, haciendo referencia a la información que proporcionó al Congreso y al inspector general de la comunidad de inteligencia actual. Dijo, el material recuperado incluye vehículos intactos y parcialmente intactos, como dije antes. De acuerdo con los protocolos, David Charles Rush proporcionó a la Oficina de Prepublicación y Revisión de Seguridad del Departamento de Defensa la información que pretendía revelar. Todas sus declaraciones registradas fueron autorizadas para publicación abierta el 4 y 6 de abril de este 2023 en documentos que se han proporcionado. Las revelaciones de David Charles Rush y las de los testigos no públicos bajo las nuevas disposiciones de protección del último proyecto de la Ley de Asignación de Defensa señalan una creciente determinación por parte de algunos en el gobierno de desentrañar un enigma colosal con implicaciones de seguridad nacional que ha acosado a los militares, al público y que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, inclusive más allá. Durante muchas décadas, la Fuerza Aérea llevó a cabo una campaña de desinformación para desacreditar los avistamientos de estos objetos voladores no identificados. Ahora, con 2 audiencias públicas y muchas sesiones informativas clasificadas en su haber, el Congreso está presionando para obtener respuestas a todo esto. Amigos, yo espero que no sea algo parecido a la noticia de aquellos videos que salieron a la luz en diciembre del 2017 y que varias agencias de inteligencia decían no saber qué tipo de propulsión era. Según ellos era tecnología desconocida, cuando muchos científicos que saben de propulsión exótica, como el científico David Adair, estaban completamente seguros que sí sabían de qué se trataba esos avistamientos de esos artefactos ahora muy conocidos como Tic Tac, porque son parecidos a unos dulces muy populares aquí en este país. Estos artefactos, inclusive David Adair lo dijo en una entrevista para Espacio Profundo, dijo que son de un programa espacial secreto que utiliza ingeniería inversa, de naves recuperadas o de herencia real, que dejó alguna civilización extraterrestre más avanzada, que ahora mismo tiene trato con los militares de este país. Miren amigos, a finales del 2014 y a mediados del 2015, recuerdo que compartí una serie llamada La Alianza Oscura, y hablamos de lo que ahora se está hablando con la denuncia de este exoficial David Charles Rush sobre la recuperación de este tipo de naves accidentadas y luego clasificadas para hacer la ingeniería inversa. En este documental presentaré algunos segmentos de aquella serie del cual hablamos de este tema, que ahora está de actualidad, pero que nosotros hablamos aquí desde hace más de 6-7 años. Pero también les compartiré más información más actualizada relacionada con este mismo tema. Las bases del programa espacial secreto fueron concebidas y diseñadas como una colaboración entre 2 superpotencias. La Guerra Fría fue una fachada muy conveniente detrás de la cual pudieron ocultar e implementar diversos aspectos de este gran proyecto. Mary Bennett y David S. Percy, autores del libro Dark Moon y los denunciantes. Mis queridos amigos, sé que les parecerá algo muy absurdo muchas de las cosas que compartiré con ustedes, pero créanme que si quieres de corazón responderte muchas preguntas que te vienes haciendo desde hace mucho tiempo y no encuentras respuestas, porque pareciera que hay algunos temas que siguen siendo un tabú, incluso hoy en el 2023. Te recomiendo ver este documental y otros futuros hasta el final de cada uno de ellos.
No comenzaré contestando preguntas que me han hecho. Mejor quiero platicarles unos segmentos de nuestra historia contemporánea, de nuestra civilización, que tal vez no conocías, ya que gracias a que todavía existen muchos libros considerados malditos, entre comillas, para este sistema, libros escritos por aquellos valientes que vieron desde el principio que la historia siempre la escribían los ganadores y por lo general era manipulada. Es por lo cual la importancia de estos autores y libros considerados malditos para conocer aquella verdad enterrada y poco conocida. La historia ortodoxa que nos enseñan en los colegios y universidades jamás te dirán que existen estos libros que sí cuentan las dos partes de la historia. Por eso a sus autores y sus libros se les acuñó el nombre de malditos para el sistema actual que gobierna este mundo y su agenda en contra de la sociedad por una élite que cubren su presencia bajo las alas poderosas de una organización conocida como la ONU, donde han nacido varias agendas globalistas. Estas agendas globalistas antihumanidad no han podido borrar completamente del consciente colectivo a un grupo de seres humanos que se oponen a todas sus agendas y solo buscan el verdadero despertar de esta humanidad. Este grupo de seres humanos han jurado revelar todo, a cualquier costo, muchas veces hasta pagando con su propia vida. Este grupo de seres humanos que se vienen haciendo cada vez más, han venido luchando a través de los tiempos, no solo del sistema, sino en contra de una amnesia inducida por algo o alguien que viene utilizando todo su poder legislativo y económico por medio de la educación y el apoyo del poder judicial y del corrupto poder informativo de cada país de la tierra. Y su objetivo parece ser el querer borrar del ser humano todo lo relacionado con el respeto, la espiritualidad, los fundamentos familiares y las reglas del buen vivir entre todos nuestros semejantes. También han usado todos sus recursos para transformar nuestra sociedad en una sociedad sin respeto a la familia, sobre todo a los padres y a sus semejantes. Estas agendas globalistas, amigos, tienen su poder ahora mismo enfocado en manipular a la juventud, utilizando su maquinaria de manipulación masiva, con sus grandes televisoras y sus películas de Hollywood, para implementar en el subconsciente de los adolescentes el solo buscar lo material, impulsándolos a seguir el pensamiento de que solo la riqueza material los hará felices. Muchas veces muestran la deslealtad, la desunión, la competencia feroz, sin importar lo que tengas que hacer, como algo que es muy normal, que haría cualquiera para triunfar en este mundo. Esta agenda globalista muestra a los hombres más ricos y poderosos del planeta como los grandes héroes, pero no te dicen que muchas de sus riquezas no fueron hechas lícitamente, sino que fueron ilícitamente hechas con trampas, siendo desleales, aprovechados y sobre todo mucha, pero mucha corrupción. Amigos, porque para esta agenda globalista eso no importa. La corrupción, la trampa es algo normal para ellos, para poder sobresalir. Es más, en algunos países los consideran unos héroes a seguir por la juventud. Pero no estoy para hablar de la política y mucho menos de economía. Pero sí quiero decirles, amigos, que a nuestros hijos les están enseñando que para lograr un objetivo y ser un ganador se vale todo. No importa que arruines, traiciones a otros, no importa que destruyas relaciones sentimentales o si destruyes las carreras de compañeros leales y hasta en ocasiones traicionando a sus propias familias. Eso es realmente lo que le están metiendo a nuestros hijos en el subconsciente. Con este bombardeo de estos anuncios a cada 5 o 10 minutos en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Estas son las agendas actuales que nos vienen vendiendo
Quieren implantar en nuestro consciente colectivo que el tener todo lo material es la única felicidad existente, que no importa cómo lo consigas. Amigos, solamente pregunto, ¿estamos tan ciegos así que no vemos que este sistema es tan negativo y tan dañino para nuestra civilización? ¿Qué acaso no vemos que su mayor objetivo y la meta principal de todas estas agendas, amigos, créanme, es acabar con la base de la sociedad, que es la familia? Y eso me viene aterrando, amigos, porque la lucha para volver a revertir todos estos males, que ya los tenemos bien arraigados, desgraciadamente, será una tarea muy difícil de revertir. Claro, pero no será imposible. Por medio de estos documentales les expondré algunos lapsos de nuestra historia que no se enseñan en los colegios y muy probable que muchos de ustedes no supieran de ello. Al final, solamente te digo que tú tienes la última palabra. Tú decides creer o tirar todo por la borda y seguir adelante con tu vida, y aquí no ha pasado nada. Amigos, comenzaremos con lo que comenté alguna ocasión en un documental llamado La Alianza Oscura, donde hablé de que estudiosos e investigadores han encontrado algo de evidencia escrita que ha revelado que muy probablemente los pueblos germanos podrían haber estado investigando la antigravedad desde hace unos 140 o 150 años en el pasado. Para entrar en contexto, entraremos primero a un gran misterio del cual hablamos, como les dije antes, hace más de 8 años, aquí en uno de mis canales ya cerrados en esta plataforma. Y hablé de un tipo de artefactos voladores desconocidos que se vieron en una gran porción de los estados de este país. Hablo de los Estados Unidos de América. Si uno investiga el misterio de los artefactos voladores no identificados de la década de 1890 y antes, que fueron reportados y hasta se publicaron notas periodísticas de ellos. Estos parecían dirigibles, pero en ese tiempo el invento de los dirigibles en Europa estaba en pañales. Por aquel tiempo existía un grupo de científicos conocido como el Aeroclub Sonora. Este tipo de noticias son de esas cosas que no tuvieron explicación en su tiempo, y mucho menos ahora en la actualidad. Reportes de avistamientos por la sociedad y periodísticos desde Sacramento, California, en 1896, y luego por otros estados del centro de la nación, llegando hasta San Luis, Missouri, Chicago, Illinois y más allá. La evidencia que tenemos de este misterio, de estas aeronaves de la década de 1890, recuerden bien, estoy hablando del siglo XIX, 1890, son los abundantes informes de prensa en zona oeste y central de este país. Aquí en un pueblo llamado Stephenville, amigos, están dos pueblitos juntos, Stephenville y Dublín, Texas, un área donde ocurrió uno de los avistamientos masivos de ovnis modernos ya de este siglo. Hay reportes de avistamientos de artefactos voladores gigantes y luminosos desde 1894. Un observador dijo que lo que ellos vieron parecía como una bala gigante del color del algodón, que era lo que se sembraba en aquel tiempo en aquellos lugares. Y así, amigos, existen cientos de testimonios de personas de varias de las ciudades importantes de la época que hablaron de todos estos artefactos voladores. Inclusive hay reportes periodísticos todavía en las bibliotecas de estos pueblos. Algunos decían que estas naves en ocasiones aterrizaban y que la tripulación y pilotos salían a conversar con la gente de la época sobre esos artefactos. Hasta algunas personas las subían a bordo y les mostraban estos gigantes artefactos. Lo extraño, amigos, es que esa tecnología de esos artefactos se perdió. ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué mucha gente hasta de este país no sabe nada de esto?
Estamos hablando de artefactos voladores que según podían viajar a más de 65 y 75 kilómetros por hora, cuando los dirigibles en Europa solo se movían entre 10 y 15 kilómetros por hora. Eran muy difíciles de maniobrar y además se decía que eran muy peligrosos todavía en aquel tiempo. Estamos hablando de una época antes de la invención de los aeroplanos. Entonces, ¿por qué ya nunca se habló de este misterio, amigos? ¿Y qué hacemos con esta tecnología primitiva que utilizaban estos artefactos de la década de 1890? Lo que se hace y viene haciendo desde hace varios siglos es que cuando cualquier tecnología avanzada es descubierta, los poderosos van por ella, utilizando todos sus recursos. Esto incluye la intimidación y hasta el asesinato, y casi siempre cae en manos de los poderosos para poder ocultarla y luego utilizarla para sus beneficios. Primero para sus intereses económicos y luego para cualquier tipo de agenda que se les ocurra. Eso sí, mis amigos, nunca esperes que estos psicópatas de cuello blanco piensen en el bien de la humanidad. Eso jamás lo vas a ver. Como ven, ya había un tipo de tecnología imposible de existir en su tiempo, allá en 1890, y que podía mover a un artefacto gigante por el cielo a 75 u 85 kilómetros por hora. Estos artículos de prensa merecen extrema atención, pues son demasiados y nos dan mucha información que lo que generalmente se obtiene, y es probable que cada vez sea más difícil de encontrar este tipo de información en el Internet, ya que hay varias búsquedas que el algoritmo de la inteligencia artificial de la red no te proporciona, aunque la tenga. Yo hice un experimento, amigos, para este documental y busqué una entrevista de principios de este siglo, y el algoritmo de YouTube no me la mostraba, no me la daba. Tuve que utilizar otras plataformas o un juego de palabras para que se me mostrara. Y sí estaba aquí en YouTube, solo que la manipulación de las cadenas de comunicación masiva se han apoderado también de estas plataformas con sus algoritmos. Continuando con el misterio de los artefactos voladores de la década de 1890, se profundizó más en el estudio de un misterioso grupo conocido como Aeroclub Sonora. Se supo primeramente de este club cuando se investigó a un hombre llamado Charles A. Del Schau y su grupo misterioso llamado NIMSA. Del Schau fue un inmigrante alemán, amigos, nacido en Brandenburgo, Prusia, en 1830. Vino a Estados Unidos en su juventud. Primero vino aquí a Texas y luego se fue a California como enviado de este misterioso grupo prusiano llamado NIMSA. Al estar 3 o 4 años en California y participar en las actividades del club de vuelo llamado Sonora, regresó a Texas, donde pasó el resto de su vida. Finalmente, en la década de 1890, tomó su diario y creó cientos de dibujos de esos aéreos, como los llamaba a esos artefactos. Existen varios álbumes de estos aeros. Los guardó en su hogar y cuando él falleció casi fueron destruidos, pero fueron encontrados en un basurero en un local de antigüedades cerca de Houston, Texas. Según Del Schau, esta sociedad, conocida como NIMSA, era un grupo secreto germano que lo financiaba y que entregaba recursos a varios grupos pequeños de inventores que venían construyendo esas máquinas voladoras. Todo eso se hacía en secreto. El Aeroclub de Sonora funcionaba bajo el grupo NIMSA durante un tiempo y luego se desvinculó de este grupo o de esta sociedad secreta. En esa época había mucha gente que desarrollaba tecnología avanzada para la época, pero todo era en secreto. Estos aeros, tal como llamaban a sus máquinas voladoras, parecen haber sido impulsadas por una versión muy rudimentaria y prototípica de la tecnología de antigravedad. En ese tiempo y en ese espacio se puede ver el desarrollo técnico. También podemos ver el comienzo de una especie de grupo secreto que desarrollaba alta tecnología para su tiempo.
Muchos investigadores están convencidos de que estos artefactos de 1890 tenían la misma tecnología de algunos que se vieron en 1850, pero para 1890 ya la tenían más desarrollada. Tenemos la idea de que había sociedades secretas que creaban alta tecnología en esa época y la ocultaban misteriosamente, la proveniencia de esa tecnología. Pero hubo otros investigadores que estuvieron interesados en las mismas ideas que venían investigando los germanos. Nos encontramos con dos hombres aquí en Estados Unidos que estaban interesados en la conexión entre la gravedad y la electricidad, que cuando se comprende adecuadamente produce antigravedad. Hablo de Nikola Tesla y T. Townsend Brown, pero más adelante profundizaré más en todo esto. Ahora vayamos a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, Canadá y Gran Bretaña obtuvieron gran parte de la tecnología alemana. La oficina de patentes alemana fue allanada y literalmente con toneladas de papeleo, con las patentes y todo fueron confiscadas y transferidas a la División de Tecnología Alienígena, Comando de Material Aéreo, de la base de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos de Wright-Patterson, para todo su análisis. Esto se sumó a todas las demás fuentes de inteligencia sobre la tecnología alemana. Los miembros de los ingenieros alemanes que construyeron Mittelwerk fueron enviados a Wright-Patterson para diseñar instalaciones subterráneas ahí, para albergar la tecnología alemana y la extraterrestre recuperada de naves estrelladas. Estos hombres incluyeron a Xaver Dorsch, quien reemplazó a Fritz Todt de la organización Todt de Alemania, que diseñó muchas de las instalaciones subterráneas de Alemania. A partir de esos búnkers subterráneos, esta tecnología fue retrodiseñada en gran parte por los ingenieros y científicos de la operación Paperclip traídos de Alemania. Entre ellos se encontraban hombres como Siegfried Niemeyer, ex jefe de ministro del aire del Tercer Reich para el desarrollo de aeronaves para la Fuerza Aérea Alemana, y el Dr. Hans Amtmann, experto en aeronaves de despliegue vertical, y del Dr. Alexander Lipsch, quien fue bien conocido y pionero en aviones sin cola, el caza de ala delta de Estados Unidos, el F-102A, Delta Dagger y un diseño avanzado de un hidroavión de efecto suelo. Estos hombres también hicieron ingeniería inversa a los objetos que se estrellaron cerca de Roswell y Corona en Nuevo México, así como también recuperaron platillos alemanes. No es que nuestros científicos e ingenieros fueran incapaces, amigos, no. Fue porque la tecnología alemana se basó en otra ciencia, entre comillas, desarrollada en Alemania, como la ciencia de la levitación de Victor Schauberger, el magnetismo resplandeciente de Karl Schappeler, el estado primario de la materia, o la mecánica del campo de torsión, que podría crear levitación y escudo de inercia alrededor de una nave, que era incomprensible para nuestros científicos entrenados en la ciencia convencional de aquel tiempo. Antes de seguir, y que alguien diga, ¿y por qué Alemania no ganó la guerra? Bueno, yo les contesto, amigos, que este tipo de tecnología eran proyectos. Algunos ya estaban acabados, pero no en línea. Los alemanes no tenían un complejo industrial militar tan grande como el ruso o el estadounidense, y por otro tipo de razones de las cuales hablaremos más adelante. Los científicos estadounidenses ya estaban estudiando material de unas naves extraterrestres estrelladas aquí en Estados Unidos. Una de ellas, amigos, fue en 1941 en Missouri y otras dos en el 42 en California, y las que se recuperaron en Roswell y Corona. Pero cuando los científicos del proyecto Paperclip volvieron a estudiar algunas de las naves extraterrestres,
Los ingenieros y científicos descubrieron algo particularmente asombroso. El material de las naves parecía estar vivo, algo que ahora, si no estoy equivocado, le llaman metamaterial, del cual hablamos antes en recientes documentales. Las naves no solo eran capaces de autorreparar su daño, como un animal herido que puede curar sus heridas, aunque más rápido, sino que también la nave podía responder y ser controlada por los pensamientos de su piloto. Esta asombrosa tecnología extraterrestre parecía estar basada en una combinación de nanotecnología y biología. Definitivamente se basó en un proceso de fabricación que amplificó la conciencia inherente imbuida en el material por el éter. Es muy probable que estos descubrimientos condujeran a la serie de televisión de ciencia ficción ya muy conocida como Farscape. ¿Se acuerdan que hablé de cuando la medium de la sociedad secreta alemana llamada Brill y su medium llamada Maria Orsic le dio al doctor Otto Schumann una información canalizada para construir una serie de naves en forma de platillo llamados JFM? Maria Orsic había entregado unos planos para una diadema como controlador mental para esos platillos, para que esos platillos pudieran ser controlados por los pensamientos del piloto, que por cierto, el doctor Otto Schumann fue conocido como el padre de los platillos voladores alemanes, amigos. Por medio de esa diadema, más tarde el platillo Brill 7 Gauge pudo ser volado, aunque Maria Orsic lo hacía sin ella. Ella lo hizo telepáticamente sin la diadema, pero los pilotos sí la necesitaban. Ya en aquel entonces los alemanes pudieron desarrollar parte, no toda, sobre esta tecnología que habían recibido telepáticamente de unos supuestos seres de Aldebarán, en una sesión de espiritismo en la década entre los años 20 y 30 del siglo pasado. Suena muy absurdo, ¿verdad? No, amigos, no tanto. Miren, me saldré un tantito del tema para entrar un poco en esto. Allá durante y después de la guerra civil de este país del siglo XIX, esta sociedad secreta llamada NIMSA de Prusia tenía esta filial que hablamos al principio. Ellos estaban comenzando a desarrollar un tipo de antigravedad primitivo, conocido como NB. Espero no equivocarme en las iniciales. Esa tecnología la vieron cientos de estadounidenses en unas naves primitivas conocidas como Aeros, que se vieron por los cielos de Estados Unidos en la década de 1890, mucho antes de la invención del avión y del Zeppelin. ¿Recuerdan cuando hablé del Aero Club Sonora de California? Así que eso explicó esos avistamientos que se reportaron por varios periódicos de la década de 1890, desde la costa oeste hasta la costa este, sobre todo en los estados del centro del país. Bueno, mis amigos, dejemos el siglo XIX y ahora volvamos al siglo pasado, al siglo XX. Entre 1942 y 1947, William Tompkins tuvo acceso a proyectos altamente clasificados y participó en algunos de los programas científicos más avanzados sin precedentes del planeta. Durante ese tiempo también ocurrió el infame experimento de Filadelfia. William Tompkins y el almirante Rico Botta estaban recibiendo información sobre este experimento, que por cierto salió muy mal. Y Tompkins declaró que el almirante Botta asistió a varias reuniones secretas sin la presencia del mismo Tompkins en relación a este experimento. Después del final oficial de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Rico Botta pasó a desempeñar un papel clave en el inicio de un programa espacial secreto dirigido por la Marina de los Estados Unidos, ya que ocupó una serie de puestos hasta su última asignación, que fue ser oficial en el Centro de Material Aéreo Naval en Filadelfia, desde 1950 hasta su jubilación en 1952. Mientras tanto, el secretario de la Marina, James Forrestal, encargó el proyecto RAND, de alto secreto, a un grupo de expertos en diciembre de 1945.
para estudiar las implicaciones de las agendas extraterrestres amenazantes. Gracias al material recuperado de los ovnis extraterrestres estrellados y recuperados aquí en Estados Unidos. Amigos, como dije antes, el primer ovni que se recuperó fue en 1941 en Cape Girardeau, Missouri. Si quieren más información sobre este incidente, busquen el libro MO41, que quiere decir Missouri 1941, la bomba antes de Roswell, del autor Paul Blake Smith. Y luego se recuperaron 2 ovnis más, amigos, en 1942, de los cuales el mismo William Tompkins reveló en varias entrevistas, y él dijo que se recuperaron a principios de 1942, después del incidente ovni conocido como la Batalla de Los Ángeles. El presidente de la compañía Douglas Aircraft Company, Donald Douglas, junto con su ingeniero jefe Arthur Raymond y su asistente Franklin Bolboom, convocaron un grupo de trabajo informal que incluía 2 almirantes de la Armada y 2 generales de la Fuerza Aérea del Ejército para investigar las implicaciones de la investigación de 2 naves ovni recuperadas. Amigos, un documento del Majestic filtrado que data de febrero de 1942, respaldada por la afirmación de Tompkins de que el ejército y la fuerza aérea recuperaron 2 ovnis después del incidente de Los Ángeles, respectivamente. Esto fue lo que dijo William Tompkins en una entrevista, y dijo: con respecto al ataque aéreo sobre Los Ángeles en 1942, el G2 del ejército se enteró de que el contraalmirante Anderson ha informado al Departamento de Guerra de una recuperación naval de un avión no identificado frente a la costa de California, sin relación con la explicación convencional. Además, se reveló que el Cuerpo Aéreo del Ejército también recuperó otra nave similar en las montañas de San Bernardino, al este de Los Ángeles, que no puede identificarse como aeronave convencional. Esta jefatura ha llegado a la determinación de que esos aviones misteriosos no son de hecho terrestres y según toda probabilidad tienen un origen interplanetario. Además, amigos, William Tompkins también habló de los datos de inteligencia naval provenientes de Alemania sobre los proyectos de platillos voladores secretos y del tratado de estos con seres no humanos, y que esto contribuyó a la decisión de crear el proyecto RAND. El proyecto RAND, amigos, se estableció como un contrato altamente secreto con la Douglas Aircraft en una área altamente clasificada de la sección de ingeniería de Douglas en Santa Mónica, California. También al mismo tiempo se estableció una nueva oficina del subjefe del Estado Mayor Aéreo de la Investigación y Desarrollo, de la que RAND reportaba, con el general de división Curtis LeMay a la cabeza. El 2 de marzo de 1946, RAND quedó bajo la dirección del ingeniero jefe adjunto de Douglas, Frank Colburn, lo que dio origen al famoso grupo Think Tank de Douglas, de la sección de diseño avanzado. Algo parecido, amigos, a lo que ahora es el grupo Think Tank, conocido como Lockheed Martin Skunk Works. Me siguen, ¿verdad? Continuando con el proyecto RAND, Frank Colburn ya había estado investigando todo lo que podía sobre los ovnis desde la Batalla de Los Ángeles, que había presenciado personalmente en 1942. El proyecto RAND tenía 2 misiones. 1. Era investigar el diseño, el rendimiento y los usos potenciales de los satélites hechos por el hombre. 2. Era funcionar como un programa de investigación científico altamente clasificado. Otra misión también fue cómo lidiar de manera efectiva con la tecnología extraterrestre que estaba a miles de años por delante de la nuestra. Amigos, el 24 de septiembre de 1947 se creó el grupo Majestic 12 o MJ-12, siguiendo las recomendaciones del presidente Truman y del secretario de Defensa James Forrestal, el director de la Oficina de Investigación y Desarrollo, el científico, el doctor Vannevar Bush,
que fuera mentor de Carl Sagan, y el almirante Roscoe H. Hillenkoetter. Estas recomendaciones fueron impulsadas por las recuperaciones de los ovnis estrellados de Roswell en Corona, Nuevo México, así como las recuperaciones de ovnis anteriores que estaban siendo examinados en la División de Tecnología Alienígena en Wright-Patterson Field, en Dayton, Ohio. El Majestic 12 fue un programa de investigación y desarrollo ultrasecreto relacionado con extraterrestres. El subjefe del Estado Mayor Aéreo para la Investigación y Desarrollo y el proyecto RAND se reportaban o rendían cuentas sobre sus avances al Majestic 12 después de su creación. Majestic 12 fue puesto bajo el control de la CIA. Después de eso, incluso los presidentes de Estados Unidos, amigos, tenían poco conocimiento de lo que el Majestic 12 estaba haciendo. El 1 de noviembre de 1948, el contrato del proyecto RAND se transfirió formalmente a la Douglas Aircraft Company, a solo RAND Corporation, debido a conflictos de intereses. El proyecto RAND se separó de Douglas Aircraft y se convirtió en RAND Corporation sin fines de lucro. Algunos científicos e ingenieros de Douglas se fueron a RAND Corporation y otros se quedaron en Douglas, trabajando en la altamente clasificada sección de diseño avanzado de Douglas. Pero otro aspecto de esta ruptura entre RAND y Douglas fue el hecho de que había dos proyectos de antigravedad secretos en marcha, uno de la Fuerza Armada, que incluía la Marina, y otro de la Fuerza Aérea. El de la Armada se quedó con Douglas, aunque Douglas estaba en el negocio de los aviones, y el Air Force One se mudó a la nueva ubicación del proyecto RAND. El exsecretario de la Marina, James Forrestal, quien se convirtió en el primer secretario de Defensa en septiembre de 1947, se vio envuelto en una serie de amargas luchas políticas con Stuart Symington, el primer secretario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Symington se opuso firmemente a las políticas de Forrestal, y un factor directo en los eventos que llevaron al despido de Forrestal como secretario de Defensa el 28 de marzo de 1949. El problema fue que el proyecto RAND, que el mismo Forrestal creó originalmente como secretario de Marina, ahora favorecía más a la Fuerza Aérea. Ese fue el comienzo de la ruptura de la Marina y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Básicamente fue una guerra territorial entre estas dos ramas militares y sus programas espaciales secretos de antigravedad separados. Y significativamente este fue el mismo periodo cuando la colaboración de la Armada y de la Fuerza Aérea del Ejército en el proyecto RAND llegó a su fin, y RAND Corporation se lanzó bajo el dominio de la Fuerza Aérea a principios de 1948. Estos eventos llevaron a la evolución de dos programas espaciales separados secretos, uno dirigido por la Armada y otro dirigido por la Fuerza Aérea. En 1949, William Tompkins comenzó a trabajar en la corporación Douglas Aircraft. Debido a sus autorizaciones de alta seguridad con la Marina, fue colocado en la sección de diseño avanzado de Douglas. Según Tompkins, este grupo think tank secreto concibió y planificó no solo la misión lunar tripulada Apolo, 4 años antes de que existiera la NASA, sino que también misiones planetarias tripuladas dentro de nuestro sistema solar y misiones tripuladas a 12 de nuestras estrellas más cercanas. Ese era el plan a seguir en ese tiempo. Como jefe de la sección de ingeniería, concibió docenas de misiones y naves espaciales diseñadas para futuras misiones exploratorias a los planetas que orbitan nuestras estrellas más cercanas. También se planeaba una estación que se construiría en Marte. También querían construir una base militar de 2,000 hombres en la Luna y otra base naval de 600 hombres. Y también construir una futura estación para todos los planetas habitables y sus lunas, que por cierto eran proyectos muy ambiciosos para ese tiempo. Obviamente, amigos, la tecnología de cohetes ya para esta gente era obsoleta.
Sabían que con ese tipo de propulsión no llegarían a ningún lado. Se debía usar otro tipo de propulsión en estas futuras misiones a las estrellas. Los científicos que trabajaban en los diseños avanzados conocían los términos que faltaban en las ecuaciones de Maxwell sobre interacciones electromagnéticas. Cuando se corrigieron estos términos faltantes en la década de 1950, se abrió la puerta para las estrellas. Además, según Tompkins, Edward Teller también descubrió un problema con un factor de tiempo en la ecuación de Einstein. Eso Teller lo corrigió en la década de 1950. Las correcciones en la teoría de Einstein por Maxwell proporcionaron la tecnología para superar con creces la velocidad de la luz. Estas declaraciones se correlacionan, amigos, con lo que hablé sobre las declaraciones del exdirector del departamento especial llamado Skunk Works de Lockheed Martin, llamado Ben Rich. En una reunión de ingenieros de exalumnos de la UCLA en marzo de 1983, Ben Rich les había dicho, mientras mostraba una diapositiva de un disco negro que se dirigía hacia el espacio, le dijo a estos amigos: ahora ya tenemos la tecnología para llevar E.T. a casa. No le tomará toda la vida a alguien hacerlo. Hay un error en las ecuaciones y ya sabemos lo que es. Ahora tenemos la capacidad de viajar a las estrellas. Primero tienes que entender que no llegaremos a las estrellas usando propulsión química. Segundo, tenemos que averiguar dónde se equivocó Einstein. Amigos, según Bill Tompkins, en algunas entrevistas antes de morir dijo que una nave espacial de la Marina podría abandonar la Tierra y estar en el centro de nuestra galaxia en unos 45 minutos, refiriéndose a las naves que ya tenía el programa espacial secreto mayor. En los diseños avanzados, Bill Tompkins en los años 50 estaba diseñando naves espaciales navales de unos 2 kilómetros de largo para el programa espacial naval. Este programa fue diseñado para la Armada, no para la Fuerza Aérea. Resulta que, contrariamente a Einstein, hay cosas que viajan mucho más rápido que la velocidad de la luz, como los taquiones y otro tipo de propulsión que ya hemos hablado en pasados documentales. Amigos, la teoría de Einstein necesita ser actualizada en nuestras universidades, y lo va a hacer en unos años. Si no, de mí se van a acordar. Aunque lo siento por muchos negacionistas que creen que ya no hay nada por descubrir. Bueno, amigos, quizá lo más interesante que William Tompkins descubrió mientras trabajaba en el departamento de diseño avanzado en Douglas Aircraft fue que una secretaria, una hermosa mujer rubia parecida a una mujer de los países nórdicos, no era humana en absoluto, sino una mujer de una raza extraterrestre, conocidos como los nórdicos. No, amigos, no dejen este documental. Por muy absurdos que parezcan estos relatos, créanme que todo está documentado. Esta secretaria nunca lo admitiría, pero además de su belleza, dijo Tompkins que mostraba una gran inteligencia, liderazgo y una habilidad telepática. Muy a menudo Bill Tompkins, como ella lo llamaba, escuchaba sus pensamientos planteados en su mente, y muchos de estos pensamientos brindaron la solución perfecta a muchos de los problemas de diseño y logística en diversos programas, sobre todo después en el programa Apolo y otros programas. Más tarde, Tompkins se daría cuenta de que una raza nórdica extraterrestre estaba ayudando al programa espacial de la Armada y de la Marina, y otra raza también no humana, no terrestre, estaba ayudando al programa espacial de la Fuerza Aérea. En efecto, hubo una guerra de poder entre la Fuerza Aérea y la Marina en estos proyectos secretos. Además, parecía haber intentos de sabotaje en el programa de la Marina, que venían de una raza no humana, que al parecer era de tipo reptil, que apoyaba a la Fuerza Aérea. Es probable, amigos, que aquí fue cuando se originaron dos diferentes programas espaciales, uno conocido como la Dark Fleet y el otro como la Solar Warden.